Amigos de 20 Venezuela, bienvenidos nuevamente a estas entrevistas que estamos realizando, Caras 20, con motivo al 10º aniversario de 20 Venezuela. El día de hoy tenemos a Perkins Rocha. Perkins tiene una labor importantísima dentro del partido porque es el encargado de, digamos, impulsar, defender y mantener, ¿no? Un poco lo que son estos valores de 20 Venezuela. Bienvenido, doctor Perkins. Para mí es un placer conversar el día de hoy con usted. Muchas gracias, William. Muy agradecido por tu iniciativa. Justamente para comenzar, ¿no? Quisiera preguntarle, usted es un hombre de carrera y quisiera saber cómo se deja un poco una carrera de abogado, digamos, de las leyes para iniciar en un partido político, ¿no? Esto lo pregunto porque muchas veces las personas que ejercen la abogacía, la economía o cualquier otra profesión, pues se alejan de la política, ¿no? En vez de acercarse un poco a la política porque quieren mantener su carrera, a diferencia de aquellos que pues deciden hacer política. Pero usted pues no venía de hacer la política ni venía de formarse en un partido político. ¿Cómo decide dar el paso de salir de la carrera convencional a ser parte de un partido político y por qué? Me llama eso la atención. Bueno, William, como la mayoría de los venezolanos y los ciudadanos activos, yo tuve también un desprecio hacia el hecho político, ¿no? Se me hizo creer, como también a la mayoría de los venezolanos, que hacer política significaba aceptar eh, una cantidad de procesos, de formas, de modos de hacer las cosas con una soltura, una flexibilidad en la ética y en los valores, ¿no? Que hacer política era conciliar con el mal, en pocas palabras, saber conciliar con el diablo. En algunas oportunidades oí decir, cuando intenté como ciudadano y luego de entrar a 20, incluso dar algunas opiniones, más de un político de estos que forman parte de esa ola, me decía que a nosotros o que a mí nos faltaba mano izquierda. Incluso oí decir a algunos que me dijeron por todo el cañón, a ustedes le falta burdel. Entonces, ahí empecé a entender que lo que para ellos significaba, para esta clase política, significaba eso que ellos decían a veces incluso hacer política con P mayúscula. Bueno, esa P mayúscula para ellos era la P de los prostíbulos, tan sencillo como eso, ¿no? En definitiva, todas esas cosas me alejó de la creencia que políticamente podíamos hacer algo, ¿no? Y en un momento importante de mi vida, donde después de haber tenido una carrera judicial, fue execrado arbitrariamente del Poder Judicial y casi del sistema de justicia, porque en algunos tribunales se me prohíbe hasta la entrada, no formalmente, pero sí materialmente tú sientes cuando yo entro o entra algunos de mis compañeros del último cargo judicial donde estuve, cierta predisposición o adversión, ¿no? A mi presencia o a nuestra presencia. Yo sentí de alguna forma que tenía que hacer algo con mi vida, ¿no? Y sin dejar de mantenerme profesionalmente en el mundo del derecho, en el mundo de la búsqueda de la justicia, consideré que tenía que dar una respuesta ciudadana a lo que estaba ocurriendo, porque, digamos, seguir esperando un país que volviera a disfrutar de un Estado de Derecho y que volviera a recuperar la justicia para yo volver al sistema de justicia o a ocupar un cargo judicial, era un tanto utópico si yo no provocaba ese cambio. Entonces, sentí como ciudadano que tenía que involucrarme en un modo, digamos, honesto de hacer política. Y yo diría que más que honesto,
en un modo real de hacer política, porque descubrí que hacer política, entre otras cosas, es acercarse al hecho público y acercarse a la forma y manera de poder cambiar las estructuras de acuerdo a unas normas. Y nadie mejor que un abogado para entender eso. Y pude comprender que esa estructura podía construirse solo si sobre ella se podía volcar algunos principios y valores distintos a los antivalores y a la inmoralidad pública que este régimen nos está cada día colmando. Entonces, en pocas palabras, mi iniciativa de ingresar a 20 fue una respuesta ciudadana a cómo poder nuevamente seguir siendo profesional y seguir siendo ciudadano en medio de una situación absolutamente contraria a los valores que como ciudadano yo pretendía vivir. Ahora, justamente hablando de esos valores, tiene un rol fundamental dentro del partido, porque su cargo es justamente coordinador de promoción de valores 20, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan importante es mantener los valores dentro de un partido político, pero además no cualquier partido político, sino el primer partido político liberal de estos tiempos? ¿Cómo se hace para mantener esos valores y al mismo tiempo mantenerse en la política como usted describe, que es muy diferente a como se ha venido conociendo, ¿no? en los últimos tiempos? Sí, mi labor estatutariamente es muy delicada. Yo diría no solamente delicada, sino difícil, porque no se trata de sembrar en principio valores, porque los valores, no se crean, no se decretan, los valores se construyen. Lo construyes tú individualmente como sujeto, pero también lo construyes en la dinámica de la interrelación social con otros ciudadanos y haces un valor ciudadano en ese sentido. Ingresar a 20, que es un partido que le ha dado fortaleza ética a los valores, y cuando digo fortaleza ética me refiero a algo muy sencillo, que probablemente para algunos sea muy abstracto, pero que en 20 es concreto. Hacer lo que se dice, hacer lo que pregonas, mantener una unidad entre tu pensamiento, tu palabra y la acción, una simple coherencia, algo que es muy sencillo de explicar, pero a veces muy difícil por muchos llevar a la práctica. Entonces, en primer lugar, dentro de esa concepción, consideré importante empezar a entender cómo la praxis de los miembros de 20 hacían realidad esos principios estatutarios, porque en definitiva los valores son la concreción que los seres humanos hacemos de nuestros principios morales. O sea, tú piensas en la vida, en la protección de la vida, pero ¿cómo concretizas eso en la práctica? Ese es el valor concreto, o sea, cómo materializar ese principio en la práctica, pues bueno, es lo fundamental. Y una coordinación de valores debe en principio entender cuáles son los valores con que en estos 10 años, bueno, cuando ingresé en el 2020 eran 8 años, cómo había podido navegar 20 Venezuela esos 8 años y cuáles eran los valores que para los miembros de 20 Venezuela eran los valores reales por los que se había luchado y en definitiva por los que habían podido ellos llegar a sobrevivir en 8 años, cuando yo ingresé, a la espantosa, arbitrariedad y sometimiento en que el régimen estaba colocando a todas las organizaciones políticas que se acercaban a la lucha democrática. Entonces, ¿por qué sobrevivió 20? ¿Cómo existía 20? ¿Cómo hizo 20 para estar 8 años en la palestra? Bueno, eso fue una de mis inquietudes importantes. O sea, no conseguir los principios estatutarios, porque era muy fácil, sino ver en la práctica lo que llamamos la praxis de esa valoración principista.
Bueno, y me conseguí, y debo decirlo con toda jactancia, y hay que decirlo con jactancia porque estamos en un momento donde pareciera que es lo contrario, hay que jactarse de lo malo, hay que jactarse de ser malandro, hay que jactarse de decir groserías, hay que jactarse de que somos así porque somos criollos, somos caribeños. Bueno, yo creo que este es un espacio donde tenemos que jactarnos de decir que somos virtuosos. Y decir que somos virtuosos es decir que somos coherentes. Yo conseguí un partido, una organización política que era coherente entre el discurso y la praxis. Y eso es nuestra fortaleza y además para algunos nuestra gran debilidad. Nuestra fortaleza porque es lo que nos ha mantenido y es para algunos nuestra debilidad porque nos ha alejado. Y nos ha alejado de un grupo, digamos, que hace la política de otra forma, que hace la política con esa P mayúscula a la que te hice referencia al principio, que no es la P de ciudadanos que nosotros creemos, sino que es la P de otra cosa. Entonces, la tarea es muy difícil. Primero, entender cómo vivencian los miembros de 20 esto en la práctica. Y me agarró en un momento terrible. Me agarró el 20 de febrero del 2020. Es una fecha que no se me olvidará cuando acepté ingresar en 20 Venezuela, que fue casi el inicio de la pandemia. La pandemia claro. Empezó en marzo. Días después, unos meses después. Entonces, vivenciar digitalmente o virtualmente a un partido, cómo corporiza esos valores, fue una tarea difícil, porque es lo que yo te estoy viendo ahorita en pantalla y lo que te oigo, pero otra cosa es estar cerca de ti y ver cómo reacciona y cómo esa tarea de acopio de comportamientos me ha llegado también a una conclusión muy interesante, de que no solo con los resultados tú obtienes la construcción de una idea, sino que con los modos en que te acercas a esos resultados, es decir, con la forma en que haces las cosas, también estás haciendo partido y también estás construyendo valores. Los valores no solamente se construyen una vez que los materializas en algún clima, en alguna conducta, sino también en la forma en que tratas de acercarte a ellos, en las formas y en las maneras en que tratas de acercarte a ellos. Ahora, justamente hablando de cuando entró a 20 Venezuela en el año 2020, ya 20, digamos, estaba formado como organización y también tenía muy claras sus doctrinas y sus valores, ¿no? En ese sentido, ¿usted considera que los valores de 20 pudieran ir cambiando con el paso del tiempo o son unos valores que, como usted ha dicho, se han mantenido y se mantendrán o pudieran, digamos, variar con el paso del tiempo, con las circunstancias políticas que se vivan, así como pues las organizaciones van, digamos, avanzando, van cambiando su manera de ver las cosas? 20 pudiera también tener digamos, un cambio en lo que es la visión de sus valores. Y esto también lo pregunto porque, pues, la política va avanzando, y más en un país como Venezuela, pero 20 ha mantenido valores muy firmes. Ahora, creo que, y ahí va la pregunta en concreto, ¿se puede mezclar o unir estos valores con otras cosas que vayan ocurriendo y que nos vayan sumando en vez de restar? Esa es la importancia realmente de los valores, William. Los valores se van dinamizando y se van recomponiendo. Los valores, en la medida en que sea consecuencia de una conducta coherente, revitalizan los principios. Porque tú tienes los principios de alguna manera estacionarios, son principios de vida, ¿ok? Son principios sobre los cuales no tienes, digamos, tajantemente ninguna discusión, pero yo estoy seguro que tú paras y detienes en la calle a 10 ciudadanos y le dices a todos ellos, ¿ustedes respetan la vida? Sí, cómo no, todos dirían, al unísono, todos creemos en la vida. ¿Ustedes respetan la libertad? Todos creemos en la libertad, pero entonces empiezas a preguntarle individualmente cuáles de ellos
están de acuerdo a favor del aborto, por decir un tema neurálgico? ¿Cuáles de ellos están de acuerdo con la cadena perpetua como castigo? ¿Cuáles de ellos estarían dispuestos a vivir en condiciones sin agua, sin electricidad, solo porque le dan licor o le dan dinero para gastos suntuarios X? Entonces tú empiezas a ver los conceptos de vida, cuáles de ellos quisieran estudiar y cuáles quieren simplemente tener una chamba, y cuáles consideran que la libertad es absoluta y cuáles consideran que hay que limitarla porque una cosa es libertad y otra libertinaje, un axioma falso en virtud del cual se castiga los excesos de libertad creyendo que todo es libertad, inclusive los excesos, lo cual para un liberal eso es falso. La libertad no tiene excesos, la libertad es pura y cristalina como el agua. Si tiene excesos, eso ya no es libertad. Entonces, esos valores tienen que cambiar y 20 tuvo estatutariamente unos principios hace 10 años que ha venido construyendo, dándole contenido a cada uno de esos principios. Fíjate, en algún momento dijimos, solos no podemos. Y esa frase fue muy emblemática y muy importante para transmitirle al ciudadano de que nuestro problema nacional trascendía nuestras fronteras, de que para resolver el problema en Venezuela era necesario el concurso de la comunidad internacional, porque las fuerzas que se anidaban y se siguen anidando en Venezuela son fuerzas irregulares y de otras nacionalidades y de otras naturalezas que solo el ciudadano no puede combatirlas si no tiene una visión, digamos, continental inclusive, de este problema. Esa frase, solos no podemos, en algún momento tuvo un contenido importante. Esa frase en este momento no es que no tenga el mismo, digamos, el mismo valor, pero podría tener otro contenido, porque, es decir, podemos solos siempre y cuando los que estemos solos seamos lo suficientemente virtuosos para no caer en las tentaciones y en las desviaciones que plantea el momento que vivimos. Claro. El momento que vivimos es terrible, el momento que vivimos es la consolidación de un sistema de vida impuesta por el régimen y un factor de la oposición que está dispuesto a claudicar. O sea, nuestro enemigo en este momento, además de ser el régimen, es un nuevo factor que se alió al régimen y que era antes nuestro aliado. Claro. No entender eso, que quizás el régimen le entregó el trabajo sucio a un factor que antes era nuestro aliado, incluso el trabajo represivo a un sector que en el pasado fue nuestro aliado, es no entender una de las formas importantes para salir de este atolladero. Entonces, por supuesto que los valores deben dinamizarse. Y hoy, por ejemplo, en un futuro nos negamos a la unidad. Hoy, en 20 Venezuela, nos estamos planteando no la unidad concebida bajo los antiguos cánones, sino un mecanismo de alianzas distinto, programático, estratégico, con quien poderosamente pudiera significar un puente para llegar a ciertas metas específicas de carácter organizacional. O sea, los valores cambian y afortunadamente cambian porque dinamizan los principios y los hacen absolutamente más vigentes. Señor Perkins, vamos a entrar en una dinámica que hemos creado para estas entrevistas. Yo le voy a decir 5 palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente, ¿vale? Bueno, hagamos el intento. Hagamos el intento. La primera sería un valor irrenunciable en 20 Venezuela. Integridad. Okay. Un momento dentro del partido. En lo individual, el momento en que ingresé, el 20 de febrero del 2020. Un reto. Trascender, mantenernos firmes, con fuerza y con virtud. Una fecha que considere importante para el partido. Bueno, la fecha que te acabo de decir en lo individual y
para mí también en lo individual, la vez que presencié el ataque contra María Corina Machado en el Congreso, eso me marcó. Eso significó para mí el reto de defender una idea, de que alguien entregó su integridad o fue, digamos, agredida por defender un principio, por defender una idea. Eso para mí, ese momento me marcó. Y finalmente, el futuro de 20 Venezuela. Luminoso, virtuoso, disruptivo, creativo, original, motivante, y va a mover muchas conciencias. Y en eso estamos. Señor Perkins, ya estamos llegando al final, pero no quisiera irme sin que me hable sobre las fortalezas que usted ve en 20 Venezuela y cómo ve justamente, con esta última respuesta, cómo ve el futuro no solamente del partido, sino también del país. El futuro del país, empecemos por el final. No lo sabemos, pero luchamos por construirlo, ¿no? Ahora, una de las fortalezas de 20 Venezuela es decir la verdad, por lo menos la verdad en la que cree, en el entendido de que no existen verdades absolutas. Cada individuo tiene su verdad subjetiva. Nosotros, y yo en lo particular, lucho contra la mentira y trato de que se sepa mi verdad, ¿no? La mentira sí es objetivamente detectable, en cambio la verdad varía. La fortaleza del ente Venezuela es decir con verdad las cosas en que cree, y el futuro de Venezuela en lo inmediato es un futuro triste y negativo. Y 20 Venezuela, como muchas organizaciones políticas que luchan por la libertad, va a tener que transitar un camino difícil. Y para eso, para prepararnos para ese camino, que en algunos momentos pudiera ser un desierto, tenemos primero que acompañarnos y hacernos acompañar. Y nada mejor que los principios y los valores para acompañarnos por ese tránsito difícil. Son paraguas que nos van a defender. Son paraguas y de alguna manera ventiladores. Paraguas que nos van a defender de la tormenta y ventiladores que no nos van a hacer sofocar en el desierto. Pero solo en la medida en que tengamos fortaleza en estos principios, en estos valores, es decir, en que continuemos siendo virtuosos, tendremos el vigor suficiente para transitar hacia ese nuevo país donde 20 Venezuela ya tiene un proyecto concreto, que es Venezuela Tierra de Gracia. Es decir, podemos transitar perfectamente el desierto porque tenemos un proyecto al final. Si no tuviéramos ese proyecto al final, el camino por el desierto fuera desorientado. Vale. Bueno, señor Perkins, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Para mí ha sido un placer conversar con usted. Gracias a ti, William. Hablamos. Un gran abrazo.